en esta mañana poder compartir la palabra de Dios. ¿Tenemos un corazón dispuesto en esta mañana? Amén. En los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 pasó un hecho histórico que se difundió por todo el mundo, que fue muy conocido, que se difunde en las redes sociales. Al día de hoy todavía por ahí, cuando abrimos nuestro Facebook o las redes o cualquier red social que tengamos, podemos ver que este video está todavía dando vueltas. En Barcelona de 1992, un tal Derek Redmond, no sé si alguien por el nombre lo conoce, pero seguramente por el video sí. Un especialista, un atleta de corredor, especialista en 400 metros llanos. Ocurrió un hecho histórico para el mundo porque fue reproducido muchas veces y mucha gente lo ha usado para poder hablar con respecto a la vida, ¿no? Hasta Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, en algún momento lo ha tomado como ejemplo. Esta persona tuvo durante su carrera muchas lesiones. De hecho, tuvo 5 operaciones, una de ellas el tendón de Aquiles. O sea, fue una carrera bastante complicada para un atleta. Si nosotros lo vemos, vamos a ver que esta persona físicamente en ese momento era envidiable, ¿no? El físico, sobre todo para los varones, quisiéramos tener ese físico. Pero sin embargo, las lesiones no lo dejaban llegar a la meta y llegar a ese máximo que él podía dar. Le voy a pedir a Multimedia que lo vaya pasando así sin volumen. Esta persona tenía una meta, ¿no? Esta persona se preparó durante muchos años para un fin. Los Juegos Olímpicos para un atleta es lo máximo, es como el Mundial para los jugadores de fútbol. Se preparó específicamente para este torneo y era uno de los favoritos. De hecho, en las series anteriores, él fue con los mejores tiempos. Y sin embargo, en la final se termina lesionando, se termina rompiendo un tendón. Pero la imagen que quedó grabada históricamente fue cuando él se lesiona. Porque primero se cae, se arrodilla en la pista. Pero luego, cuando ya terminó la carrera, ya estaba el ganador, ya estaba el segundo, ya estaba el tercero. La gente de repente empezó a ver cómo esta persona se levanta y empieza a correr, pero en una pierna, ¿no? Y eso es lo que queda grabado y lo que la gente, toda esa multitud que estaba en el estadio, empieza a aplaudir de pie. Ahí es cuando él empieza a correr, como puede. Y lo más maravilloso de esto es lo que pasa después, ¿no? Es que de repente aparece una persona corriendo también en la pista y las autoridades lo quieren sacar y había sido que era el padre. El padre que fue a ayudarlo para poder terminar la carrera con su hijo. Él tenía una meta. Derek Redmond tenía una meta. Sí, quería llegar al final de la carrera. Y él se encontró en esta situación después de haber preparado hace mucho tiempo, muchos años. Y él no se quedó, él podría haber dicho, bueno, ya está, hasta acá llegué, y quedarse con esa frustración, pero su principal objetivo, más allá de querer ganar, obviamente, leí un poco la historia de él y comentaban allegados de que era una persona muy competitiva, que no le gustaba perder a nada. Imagínense lo que él sentía en ese momento. Imagínense lo que él podría estar pensando en ese momento con toda esa gente viéndolo y esperando de él como hoy esperamos de muchos deportistas. Es muy doloroso verlo, ¿no? Seguramente a más de uno cuando lo vio por primera vez se le cayó una lágrima. Es muy emocionante ver al padre abrazándolo y sacando muchos personas de la competencia querían sacarlo sin saber que era el padre y él los corría, diciendo no, salgan de acá. Pero no me quiero quedar con la imagen por ahí del padre, que podemos verlo algo
algo comparado a lo que Dios hace con nosotros, sino me quiero quedar con la actitud que tuvo Derek, que fue el querer terminar la carrera. ¿Sabían que todos estamos en una carrera? ¿Amén? Todos estamos en una carrera. Dice Hebreos, ahora sí busquen por favor Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos de vuelta. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Por décadas, yo me acuerdo cuando era chico, cuando era en mi adolescencia, cuando conocí a Cristo, desde ese momento yo me acuerdo que, y al día de hoy se sigue enseñando, o se sigue hablando, o nos venden, nos quieren vender eso de que los cristianos no tenemos problemas, ¿no? ¿Alguien escuchó alguna vez el llamado, vengan a la campaña de tal, que está tal pastor y que Cristo va a solucionar tus problemas? Y si le contáramos, ¿no? Todo lo que estamos acá tenemos familias, todo lo que estamos acá tenemos trabajo, o algunos no, pero todos tenemos dificultades. Todos tenemos dificultades. Y a veces nos quieren vender de que si venimos a Cristo, Él soluciona todos nuestros problemas como si fuera un talismán de la suerte, ¿no? Y acá la palabra nos dice en el final del versículo, corramos con paciencia. Paciencia viene del griego hipomone, que quiere decir con perseverancia y constancia. Eso quiere decir paciencia cuando se escribió esta palabra en el griego, con perseverancia y constancias. Y qué difícil que es. No, yo le contaba ayer, estábamos en la célula, y le contaba a los chicos qué difícil que es los tiempos que estamos viviendo. Porque tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades sociales, la famosa grieta, ¿no? Yo soy de este, yo soy de aquel, y si sos de aquel sos malo, y si sos de este sos bueno, y al revés. Y esa famosa grieta que nos divide como sociedad, como argentinos, podríamos decir. Y si nos vamos más allá de la frontera, podemos decir que estamos peleados con los chilenos, que estamos peleados con los brasileros cuando jugamos un partido, que estamos peleados con los de Inglaterra por la guerra de Malvinas, y así podemos nombrar infinidades de cosas. Pero qué difícil que es en los tiempos de hoy correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué difícil que es levantarnos con una sonrisa en la mañana, ir a trabajar y decir, bueno, voy a trabajar, qué bueno, voy a trabajar 12 horas en el rayo del sol, qué bueno, voy a aguantar a mi jefe que es un malhumorado, qué bueno, se me está terminando la plata, qué bueno, estamos en la fecha 20 y ya no tengo plata. Qué difícil que es, ¿no es cierto? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nuestra meta debería estar clara, debería ser específica, que es lograr de recibir esa corona de parte de Dios cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Cuántos quieren irse? ¿Cuántos están esperando ese momento? Yo lo espero ansiosamente. La verdad que algunos dicen por ahí, no, pero hay que esperar que Cristo venga porque tenemos que ganar más personas y esto y aquello, pero yo quiero que venga. La Biblia dice que la iglesia anhela el regreso del esposo. Amén. Y eso es lo que tenemos que desear en nuestro corazón, porque estamos cada vez peor. Si miramos al mundo, si miramos a nuestro alrededor, vemos las cosas que mejoran. Vemos a una iglesia que está siendo de impacto para el mundo. ¿O estamos viendo una iglesia que está siendo absorbida por el mundo? Es lo que está pasando.
Dice la palabra que nos enseña de que ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Qué difícil que es levantarse. ¿Cuántos están sin trabajo? A ver, levanten la mano. ¿Es difícil o no? Es difícil confiar, es difícil levantarse y decir, yo sé que Dios hoy va a bendecir mi vida y sé que no me va a faltar. Yo voy a buscar trabajo, voy a llevar currículum, voy a golpear puertas, hago todo lo que esté a mi alcance, pero no pasa nada. Y qué difícil es confiar. Qué difícil es confiar cuando tenemos un familiar o cuando nosotros mismos tenemos una enfermedad terminal. Cuando vamos al doctor y nos dice tienes cáncer. ¿Qué hacemos con nuestra fe en ese momento? Pensamos en esta palabra y decimos, bueno, voy a correr con paciencia la carrera que tengo por delante, voy a seguir a la meta, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo. No tenemos que desesperarnos cuando las cosas van mal, porque es una carrera. En la carrera podemos caernos, en la carrera podemos tropezar, en la carrera podemos equivocarnos. No es una carrera de 400 metros o de 100 metros. Es una carrera larga. Amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después dice, anteriormente en el pasaje, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y yo creo que acá está también una de las claves. Porque ¿quién se imaginan a ese corredor poniéndose un par de pesas en la espalda, un par de pesitas acá en las pantorrillas, un par de pesitas en los brazos y salir a correr? No, si se fijan, se ponen la ropa más liviana que pueden, justamente para generar el menos peso posible. Y muchas veces nosotros queremos correr esta carrera con un peso que no sabemos, o que no podemos, o que no queremos muchas veces despojarnos. Muchas veces estamos empecinados en cargar algo que no podemos cargar, o quizás no sabemos cómo. Puede haber cualquier peso en nuestras espaldas. Es difícil, ya de por sí es difícil caminar o correr con paciencia. Si partimos de ahí ya es difícil. Y más si tenemos peso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, si miramos a nuestro alrededor, tenemos muchos testigos. ¿Amén? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque el pecado nos puede matar, el pecado, dice la Biblia, que es muerte, el pecado puede impedir que nosotros tengamos una relación con Dios, pero a veces no es pecado. A veces es algo que no podemos superar, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser la muerte de papá, de mamá, la muerte de un hijo. A veces podemos cargar con falta de perdón, porque no podemos perdonar algo que me hizo mi esposa, algo que me hizo mi esposo en alguna oportunidad y le dijimos sí, te perdono, pero hay algo en el corazón que quedó ahí, que cuando queremos correr nos cuesta porque hay un peso, hay algo que tenemos, una carga. Cristo dice que llevó nuestras cargas, dice que Él en la cruz llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Pero sin embargo muchas veces tenemos cosas adentro que generan un peso extra y que no podemos caminar. A veces es la falta de afecto que hemos sufrido en nuestra infancia, la falta de un abrazo de papá, la falta de un abrazo de mamá. A veces puede ser que, como decía recién, que la falta de perdón, un dolor que esté guardado, algún abuso que hayamos tenido de parte de una persona y puede ser íntima o puede ser que no, pero que está guardado ahí. Que por ahí pensábamos que ya está solucionado,
Por ahí pensábamos que ya estaba superado, pero sin embargo nos trae tristeza, nos trae nostalgia, nos trae dolor. Y así intentamos todos los días tratar de correr esa carrera, pero es difícil. Es difícil cuando tenemos una carga sobre nuestras espaldas. Es difícil cuando tenemos un dolor, una carga en nuestro corazón y queremos caminar y queremos aprender y queremos vivir una vida cristiana de verdad. Hablábamos en la célula también de eso ayer, que nuestra carrera tiene que ser diaria. No podemos pretender, yo le daba el ejemplo, a mí me gusta correr, a veces me gusta salir a correr un poco. No soy un atleta ni mucho menos, pero me gusta salir a correr porque me despeja la mente. Y hace rato que no lo puedo hacer porque estoy trabajando mucho. Llego tarde y por lo tanto llego cansado, ¿no? Entonces yo le decía, si yo quiero empezar de vuelta, ¿no? Y mañana salgo y corro 2 horas, al otro día no me puedo mover, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser de a poquito. Salgo 15 minutos, salgo 20, salgo 25. Y así pasa a veces en la vida cristiana. Estamos estancados, sin oración, sin la lectura de la palabra, y lo único que nos sostiene es el venir los domingos. O en el mejor de los casos, los miércoles también. Y pensamos que eso es como que el combustible suficiente para llegar hasta la otra semana, ¿no? Pero después nos damos cuenta que cuando tenemos una dificultad, un problema, no estamos tan encaminados, ¿no? Porque nos cuesta, vemos que tenemos falta de paciencia. Qué difícil que es correr esta carrera que tenemos por delante. Yo le contaba a los chicos hoy que yo estoy trabajando en Ezeiza, me está tocando trabajar allá en el aeropuerto de Ezeiza en obras que tiene la empresa, y todos los días venir por la hermosa General Paz. ¿Cómo me cuesta eso? ¿Cómo me cuesta decir gracias, Señor, y poner música cristiana y alabar a Dios y decir gracias, Señor, por estos autos que están delante mío? Gracias, Señor, por el auto que está delante mío y que no avanza. Que a veces uno pasa por un lugar que estaba trabadísimo y dice, ¿pero qué pasó? No pasaba nada. En realidad era gente que iba despacito en el lugar donde tenía que ir. ¿No? Qué difícil que es decir, Dios te bendiga, motoquero. Qué difícil que es. Y así en todos los ámbitos, ¿no? Qué difícil cuando nuestros hijos no nos hacen caso, cuando nos desobedecen. Qué difícil cuando tenemos una discusión con nuestra esposa, con nuestro esposo, una discusión buena, de charla, pero que no nos ponemos de acuerdo. Y qué difícil es mantener la cordura. Dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Dice que es fácil? No, porque justamente con paciencia decíamos que esta palabra en griego significa perseverancia y constancia. No es otra cosa, no es algo mágico, no es algo que se logra tan fácilmente. Yo quiero que pienses un instante si hay algo en tu corazón que esté produciendo carga, que esté produciendo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Les voy a leer un poema que me gustó mucho y tiene como título Seguir adelante siempre. Dice, ¿por qué dejarte vencer? ¿Por qué dejar de luchar? ¿Por qué tener que rendirte? ¿Por qué querer desmayar? Si la guerra no es perder una batalla, y si se pierde una, es dar un paso atrás para dar un salto adelante, cual un imperioso león que ruge aclamando victoria. Las grandes empresas de la vida no llegaron al azar, sino con la perseverancia, con ahínco, esfuerzo, coraje, amor y voluntad. Con deseo de llegar lejos, a la cima de donde todo se puede observar, cual águilas reales que dejan huellas al volar. El haberte caído no es haber fracasado, es haber aprendido a superarte aún más. Ya que el ganar no es solo el tener éxito o siempre llegar a la meta y ya. El ganar
también es saber reconocer y aprender de nuestros errores. El ganar no es solo llenarse de alegría, sino también de emoción, es de emoción llorar. A levantarte con más fuerzas para volver a luchar y demostrar a todo el mundo que la vida es una lucha, llena de obstáculos que se deben derribar, llena de tristezas y alegrías que nos enseñan a amar, que nos enseñan que el éxito está en el saber perseverar, que nace de la esperanza y de los deseos de triunfar, que la corona de laureles, símbolo mágico del ganar. El rendirse es de cobardes, de valientes el saber afrontar y atreverse a superar los obstáculos que se presentan en nuestro caminar. Es de valiente levantarse y luchar, seguir adelante siempre para volver a comenzar, aprendiendo de nuestros errores, siguiendo adelante, tratando de no volver a tropezar. Y si esto sucede, volverse a levantar. Qué lindo que esto sea nuestro vivir, nuestro diario vivir, que sea nuestra filosofía de vida. Yo estoy seguro que todos, o la gran mayoría, pasa por una situación que para él es difícil. Por ahí nosotros lo podemos ver como que no es algo malo, que no es algo pesado, nada difícil para llevar, pero sin embargo, cada uno de nosotros podemos tener un momento en nuestra vida y una situación en este momento que nos esté siendo difícil superar. Puede ser, como dije recién, falta de trabajo. Por ahí la relación en el matrimonio no es la mejor porque el esposo está esperando algo de la esposa o la esposa espera algo del esposo y no lo resuelven. Es algo que queda ahí, nunca resuelto. La típica, bueno, ya está, déjala ahí, ¿no? Y queda dolor y queda tristeza. A veces no hace falta que sea un engaño para que genere dolor. Puede ser una falta de demostración de afecto, el decirle te amo, el decirle te extrañé. Por ahí sos hijo y decís, pero mis papás no me prestan atención. Yo quisiera que me pregunten cómo me va en la escuela, yo quisiera que mi papá me abrace, que mi mamá me abrace, que me tenga paciencia. Por ahí vos sos chico, sos joven y decís, la estoy pasando mal. Y yo me acuerdo cuando era adolescente, yo sentía que mis problemas eran los peores. Y por ahí hablaba con mis padres o con algún líder y le decía que nada, que tenía problemas. Sin embargo, ellos decían, pero ¿qué problemas puedes tener vos a tu edad? ¿No? Y muchos jóvenes nos encuentran en situaciones complicadas. Muchos adolescentes están pasando por momentos que nadie los entiende porque no lo saben entender. No importa la edad, siempre el que está viviendo la situación es lo peor del mundo. Entonces por ahí vos estás ahí y decís, bueno, esto por ahí si lo cuento es una pavada, pero a mí me hace mal, a mí me duele. Y es un peso extra que estamos llevando en esta carrera que tenemos por delante. Entonces se hace más cuesta arriba decir, bueno, corro con paciencia esta carrera que tengo por delante. ¿Por qué? Porque tenemos un peso. Por eso nos enseña la palabra que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Fíjense que primero está el despojarse de lo que tenemos en nuestra vida y después dice corran con paciencia la carrera por él. No dicen corran y después dice bueno, despójense. Porque para poder correr bien tenemos que despojarnos de aquello que nos está pesando. Amén. Entonces quiero que pensemos un poco en esto y que nuestra filosofía de vida sea esto que leíamos recién, este poema, que si nos volvemos a caer, si tenemos un problema, y a veces por ahí lo que está pasando es que decimos, pero yo no puedo mantenerme en la vida espiritual, porque vengo un tiempo, vengo una vez, vengo 2 veces, vengo 3 veces a la iglesia y después me cuesta y no tengo ganas y no voy. Hablábamos ayer con uno de los muchachos en la célula que me decía, yo no quería ir antes, me decían vamos y yo no quería ir y de repente me encontré que no estaba yendo más.
y ahora yo quiero ir y la otra persona no quiere ir, ¿no? Y es complicado, es difícil. Es difícil. ¿Cuántos llegan del trabajo después de trabajar 8, 10 o 12 horas? Sean sinceros. ¿Cuántos llegan y dicen qué ganas de orar que tengo? ¿Cuántos llegan y le dicen, mi amor, ¿sabes las ganas que tengo de orar? No te das una idea, estuve todo el camino pensando que quería llegar y orar. ¿Cuántos llegan del trabajo y lo primero que quieren hacer es agarrar la palabra de Dios? Qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es correr esta carrera, porque es parte de la carrera. El leer la palabra, el orar, es parte de la carrera que tenemos por delante. Y yo le decía, también ayer en la célula, estoy abriendo mi corazón y contando todo lo que pasó en la célula. Les decía que yo cuando era adolescente, cuando conocí a Cristo acá en la iglesia menonita, acá cerquita, a los 13 años de edad, yo a los 12 empecé a ir porque me llevaba mi cuñado y mi hermana, y estuve yendo un año porque me llevaban, básicamente. Porque íbamos a los campamentos de Bragado, porque la pasaba bien, salía de mi casa que era bastante complicada, mi casa, con un papá que trabajaba muchísimo, que siempre me enseñó a trabajar, pero que por ahí estaba ausente en otras partes. Y con una madre que vivía deprimida, vivía medicada, vivía triste, porque tenía dolor en su corazón, justamente esto. Tenía peso en su corazón y nunca lo pudo dejar. Y una persona complicada. Y era un poco una escapatoria para mí. Sin embargo, después de un año, cuando teníamos un grupo más o menos de 50 adolescentes, jóvenes, empecé a ver de que todos los que estaban ahí eran hijos de líderes, hijos de pastores, hijos de músicos, hijos de personas que iban hace mucho tiempo en la iglesia, que nacieron en la iglesia, pero cuando estábamos solos, nos juntábamos solos, no hacían las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos en la iglesia. Y yo me empecé a preguntar, pero ¿qué onda esto, no? Como dicen hoy, ¿qué onda? Y dije, esto no es lo que nos enseñan en la iglesia, lo que hablamos, lo que muchas veces llorábamos juntos y decíamos que Dios había tocado nuestro corazón. Y yo empecé a investigar un poco más por mi cuenta, a través de la palabra. Y un día en mi habitación solo pude conocer a Cristo. Una habitación que no tenía ni puerta, tenía una cortinita de tela. Y de ese momento, a las 2 semanas me bauticé, y de ese momento mi perspectiva de Dios cambió totalmente. Y yo lo que les contaba ayer a los chicos era eso. Me acuerdo que, ¿se acuerdan que aquellos que son un poco más viejitos? Estaba fútbol de primera, ¿se acuerdan? Que teníamos que esperar hasta que sean las 10 de la noche para empezar a ver fútbol de primera, y creo que en ese momento estaba show match o video match, alguna cosa así. A veces había que esperar que termine y se alargaba y empezaba como 10:30, y todo el mundo desesperado para ver los goles, porque en ese momento no se podía pasar los partidos. No es como ahora, hoy los chicos tienen todo tan fácil, la verdad, pero a su vez también tienen tan complicada la vida, por eso justamente de la tecnología. Y yo me acuerdo que esperaba con ansia, y no me lo perdía nunca. Yo soy hincha del mejor equipo del mundo, de River Plate. Y yo me acuerdo que esperaba ese momento para ver los goles, y no me lo perdía nunca. Ahora, cuando conocí a Cristo, yo me acuerdo que teníamos reunión a la noche. Y yo me acuerdo que llegaba con ganas de encerrarme en mi pieza. Y le decía ayer a los chicos que qué lindo sería volver a ese momento, donde anhelaba estar con Dios,
Porque qué difícil es afrontar la vida o la carrera que tenemos por delante con un peso en nuestra espalda. Y hoy yo puedo dar fe y de testimonio de que Dios es fiel. Porque llegó una etapa en mi vida que hace unos años atrás donde yo pensé que nunca más iba a poder compartir la palabra. Gracias a Dios porque me dan la posibilidad los pastores, ya me la han dado en otras ocasiones, en los jóvenes. Pero yo tenía un peso también, una carga, algo que me pesaba muchísimo. Por mi vida pasada, por lo que me pasó, por la situación que viví. Yo dije, nunca más voy a poder hacer lo que anhelaba y lo que yo deseaba hacer, que era compartir la palabra de Dios. Trabajé los 15 a los 30 años con jóvenes, realmente cuidando a los jóvenes, yendo a visitar, llamando por teléfono, yendo a cualquier hora de la noche a buscarlos, a hablar. Hay muchos jóvenes que pasaron por mi vida y que los he ayudado con todo mi amor, con todo mi corazón, sabiendo de que estaba haciéndolo para Dios. Y yo también tenía esa carga, ¿no? Un peso muy pesado. Y hoy puedo decir que soy libre. No a partir de hoy, sino hoy de alguna manera Dios me confirma que me ama, nada más. Pero yo, como le decía a los chicos ayer, qué lindo sería que volver a ese tiempo. Y yo reconozco que hoy me cuesta. Yo reconozco que hoy me cuesta. Mi esposa hoy no conoce todavía por ahí a ese Javier. Y yo a veces lo extraño también, soy sincero. Porque yo todo lo que aprendí de la palabra lo aprendí en esos años. En esos poquitos años que en mi adolescencia que anhelaba estar con su presencia, anhelaba estar en su presencia y no me importaba el fútbol, no me importaba nada, quería estar con Él. Y dice Mateo 11, 28. Mateo 11, 28, en la Nueva Traducción Viviente, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Si no sabemos, si no entendemos dónde tenemos que depositar nuestras cargas, ¿qué más claro que esto? ¿Qué más claro que el único que puede darnos el descanso verdadero, aquel que puede llevar nuestras cargas, es Cristo? Quien llevó nuestros pecados, quien llevó nuestras enfermedades, quien llevó todo. Nosotros a veces estamos empecinados en querer llevarla a nosotros, no porque yo soy fuerte, no porque yo puedo. Pero va a ser imposible que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante si no nos despojamos de todo peso y del pecado. A veces también el pecado puede ser un peso, y muy pesado, porque podemos venir a la iglesia, podemos pedir perdón, podemos levantar nuestras manos en alto, podemos hacer todo. Pero si vivimos en una constante de pecado, si hay algo en nuestra intimidad que caemos una, que caemos dos, que caemos tres veces, va a ser difícil que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén.